Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncay con este nuevo video de Excel para mi canal. Vamos a arrancar con un video bastante interesante para la versión de Excel tradicional sobre cómo generar listas desplegables con reducción de ítems, o lo que le dicen lo mismo también, listas con ítems descartables, pero con fórmulas tradicionales de Excel, con fórmulas o con funciones, más bien, no fórmulas, funciones tradicionales de Excel que nos sirvan en cualquier versión. ¿Listo? Bien. Suponga, por ejemplo, que tengo aquí, mira, un libro en blanco y quiero crear una lista de nombres de personas. Por ejemplo, al igual que en el video anterior, voy a crear una lista que tenga en este caso el nombre de Andrés. Listo. Luego que tenga el nombre de Diana. Vamos a colocar varios nombres. Luis, Nelly, Sergio. Y por último vamos a colocar a Jorge. Listo, tenemos una lista en toda regla que tiene 6 nombres. Perfecto. Y voy a colocarle acá un bordecito en la parte inferior para que se denote. Y seguidamente, para utilizar fórmulas o funciones tradicionales de Excel, necesitamos crear 2 columnas auxiliares que obviamente a lo último tú las puedes ocultar. ¿Listo? Entonces voy a crear una lista auxiliar número 1. Lista auxiliar 1. Voy a colocarla así y le voy a copiar este mismo formato. Listo. Y vengo y la copio a la derecha y coloco una lista auxiliar número 2. Listo. Aquí vamos a crear nuestros nombres. Por ejemplo, el rango que va a contener las listas desplegables con reducción de ítems o ítem descartables. Mira, para ello lo que voy a hacer es que voy a colocar acá nombres y le voy a colocar un colorcito. Vengo aquí el botecito de pintura que lo tengo en la Quick Access Toolbar y le coloco un color de azul, de color blanco la fuente en negrita, listo. Y le voy a colocar unas grillitas a todas estas celdas, listo. Vengo acá y le coloco unas grillitas y ya tengo mi rango de datos que va a contener las listas desplegables con reducción de ítem o ítem descartables dentro de este rango. ¿Qué voy a utilizar dentro de mi primera fórmula? Dentro de mi primera lista auxiliar número 1. Voy a colocar a la función contar puntos y punto conjunto. Fíjate, llamo a la función contar puntos y punto conjunto que me permite contar el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios, ¿listo? Y en el rango de criterios voy a seleccionar todos los datos que van a contener mis listas desplegables con reducción de ítem y voy a fijar con F4, ¿listo? Luego me traigo el IntelliSense por acá y en el criterio voy a seleccionar rápidamente, mira, este criterio y lo voy a dejar como relativo. Fíjate, si yo enumero con la función contar puntos y punto conjunto, Andrés dentro de este rango se encuentra 0 veces. Fíjate, si yo arrastro la fórmula hacia abajo, lo que va a suceder es que cada uno de los nombres, aprecia muy bien, me va a devolver el valor de 0. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, coloco el valor de Diana, por ejemplo, aquí en la última celda? Fíjate, coloco Diana, me aparece el valor de 1. Rápidamente yo puedo ir enumerando o puedo ir colocando la cantidad de veces que me aparece un nombre dentro de la lista con reducción de ítems en cada uno de los elementos de la lista original, ¿listo? ¿Qué es lo que voy a hacer en esta segunda lista? Mira, muy sencillo. Lo que vengo acá y es empleo una fórmula bien básica que me permita comparar cuáles de esos elementos que yo estoy seleccionando son iguales a un valor de 0, que representa prácticamente un elemento de la lista que no está todavía seleccionado dentro de las listas desplegables que coloque dentro de todo el rango de celdas. ¿Cómo hacemos esto? Mediante el uso de la función sí. Fíjate, voy a hacer una sencilla comparación dentro de la prueba lógica de la función sí. Me voy a traer esto por acá para abajo y le voy a preguntar lo siguiente. Dígame de todo este rango de celdas que contiene aquí, todos estos elementos que están actuando dentro de la función contar puntos y punto conjunto y lo fijo con F4, dígame cuáles de esos elementos son iguales a 0. ¿Listo? Para que me devuelva una prueba lógica con una matriz de valores en donde el valor que sea igual a 0
me devuelve un valor de verdadero, ¿listo? Aquí me están devolviendo valores de verdadero porque no hay ningún elemento que sea diferente de 0. Por tanto, ¿qué pasa si yo creo un índice que identifique de manera inequívoca cada uno de estos elementos? Mira, de la siguiente manera. Utilizo a la función fila y luego enumero cada uno de estos elementos. Vengo y los selecciono, fijo con F4 y saco las filas de cada uno de esos elementos. Mira, vengo y selecciono aquí con F9 y me devuelve la fila 2, la fila 3, la fila 4, etcétera, etcétera. Listo, hasta la 7. Bien, vengo y le resto acá, mediante el uso de esa misma función, la fila del primer elemento, que en este caso es 2, con el fin de arrancar con el valor de 1. Obviamente, si resto el valor de 2 menos 2, me va a dar un valor de 0. Por tanto, al retorno de esa diferencia, yo le sumo el valor de 1. Si vuelvo y evalúo con F9, aprecia muy bien lo que me va a dar como resultado. Me da una matriz que arranca con 1, termina en 6 y va aumentando en una unidad cada vez que recorre un elemento dentro de la lista. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué sucede si yo vengo y le digo, devuélvame para cada valor de verdadero cada uno de esos índices? Pues básicamente devuelvo esa matriz de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Básico. Ahora bien, ¿qué sucede si yo mediante el uso de la función k.décimo.menor, mira, k.décimo.menor, que me extrae el n índice menor dado un valor de índice k en el segundo argumento, yo le paso todo el retorno de la función sí que contiene mi matriz de índices y en el argumento k creo un índice que vaya creciendo a medida que yo desplace la fórmula hacia abajo. Es decir, mediante el uso de la función filas, aprecia muy bien lo que voy a hacer, utilizo el rango donde estoy evaluando la fórmula, que es la celda C2, y la fijo con F4 y voy hasta esa misma celda para crear un índice. Es decir, cuando yo desplace la fórmula hacia abajo, esta referencia va a cambiar y va a crear un índice incremental que va a actuar como índice del argumento k dentro de la función k.décimo.menor, que va a ir trayendo cada uno de los elementos de mi matriz inicial. En otras palabras, de la matriz numerada que estoy generando mediante el uso de la función sí, que me está devolviendo las posiciones de índice de todos los elementos que tienen incorporados un valor de 0. Aprecia muy bien, cuando yo arrastro la fórmula hacia abajo, esta referencia de C2 va a cambiar a C3, luego a C4, luego a C5, luego a C6 y luego a C7. Lo que me da como resultado que de C2 a C2 haya una sola fila, de C2 a C3 haya 2 filas, de C2 a C4 haya 3 filas de manera respectiva o respectivamente. Aprecia muy bien, si vengo y evalúo con F9, me dice que el primer elemento que tengo que extraer es el del valor de 1, el índice de 1 de esta lista de valores, obviamente porque todos los valores son iguales a 0. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo acá la función índice? Mira, y le digo, de toda esta matriz de valores, tráigame cada uno de los elementos que me va arrojando la función k.décimo.menor dentro del número de fila. Muy sencillo, si yo fijo esta referencia como absoluta con F4 y vengo y evalúo como una fórmula matricial dentro de Excel mediante la combinación de teclas Control más Shift más Enter, fíjate lo que voy a devolver. Voy a devolver cada uno de los elementos de mi lista original. Pero ¿qué sucede si yo vengo y coloco nuevamente aquí en el último elemento o en cualquier celda de mi lista desplegable, que de momento no tiene una lista, coloco un elemento de esta otra lista original? Aprecia muy bien. Coloco el valor de Diana. Se desaparece Diana y me arroja un valor de número para esa celda que ahora se encuentra vacía. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar a la función si.error, listo, y vengo y le digo, para cada valor de error que me devuelva la función, como en este caso, tú me vas a devolver un par de comillas dobles que representan un vacío. Evaluamos nuevamente con Control Shift Enter y desplazamos hacia abajo, mira, y ya borro los elementos. Suponga, por ejemplo, que en este ítem me extraigo a Jorge. Entonces Jorge desaparece y únicamente tengo estos elementos. ¿Qué llevamos hasta este punto? Llevamos dos fórmulas, te las voy a enumerar. Voy a eliminar estos elementos para que me aparezcan todos acá
Y de momento llevamos dos fórmulas. Voy a colocar aquí fórmula número 1. Listo, le pongo una negrita. Aquí fórmula texto. Esta fórmula que contiene el contar puntos y punto conjunto, y vengo y la coloco acá de color azul para que tú la tengas. Y en la fórmula número 2 tenemos en este caso a la función que me está trayendo esa anidación de funciones, o prácticamente esta fórmula que está anidando a la función si.error, a la función índice, a la función k.décimo punto menor, la función si, la función fila y la función filas. ¿Listo? La voy a marcar acá de color azul y a esta celdita le pongo una negrita. ¿Qué necesitamos para referenciar cada uno de estos elementos? Necesitamos a la función índice nuevamente, pero fíjate cómo la vamos a utilizar inteligentemente. ¿Dónde arranca mi celda? Mi celda con la lista de elementos que va a tener la lista reducible o la lista con elementos descartables. Arranca en la celda C2. ¿Listo? Entonces voy a colocar acá fórmula número 3. Listo, y le pongo una negrita. Perdón. Y vengo acá y le digo, ¿dónde arranca mi fórmula? Dentro de la celda C2. Vengo y la fijo con F4. Recuerden muy bien, índice lo que va a hacer es que va a devolver, o más bien la función índice, mira, esta función índice lo que hace es devolver una referencia de celda primero. Devuelve una referencia de celda que al Excel no interpretarla, lo que hace es devolver el valor de la celda. Excel a mí no me devuelve mediante el uso de la función índice una referencia de celda, sino me devuelve el contenido de la celda a la cual índice está haciendo referencia. Pero en instancias de desarrollo de la función, por así decirlo, o internamente como opera la función, en una instancia como opera la función, lo primero que ella devuelve es una referencia de celda, no el valor que existe dentro de ella. Luego es que Excel la evalúa y me devuelve el valor contenido dentro de ella. Entonces, mira, ¿qué les parece si arrancamos dentro de la función, o arrancamos más bien dentro de la celda C2, que es donde está iniciando mi lista auxiliar número 2, que va a contener los elementos descargables? La iniciamos en C2 y la fijo como absoluta, es decir, para que no se vaya a mover, para que se quede ahí de manera constante. Y posteriormente creo un rango con el retorno de la referencia de celda, fíjate, con el retorno que devuelve el valor o referencia que está devolviendo índice, si yo le digo que identifique un elemento de todo este rango, es decir, dígame cuántos elementos diferentes de vacío existen dentro de esta celda, porque la función si.error está devolviendo vacíos cuando detecta errores porque seleccionan ítems dentro de las listas desplegables. En otras palabras, fíjate, si índice me devuelve una referencia, yo le puedo decir, por favor, de todo este rango, quiero que me devuelvas el elemento que corresponde a la cantidad de elementos no vacíos de todo el rango, ¿Cómo logramos esto? Mira, muy sencillo. Vengo y utilizo aquí, abro un paréntesis, fíjate, y le digo, dígame cuáles de estos elementos son diferentes de vacío. ¿Listo? Y cierro el paréntesis y fíjate lo que me va a devolver. Si vengo y evalúo con F9, me dice verdadero, 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 verdadero. Es decir, todos los elementos son diferentes de vacío. ¿Listo? Todos son diferentes de vacío porque están llenos. Ahora bien, ¿qué sucede si cada uno de estos elementos que contiene pruebas lógicas, valores de verdadero por supuesto y puede contener valores de falso, yo lo multiplico por el valor de 1? Yo a esa matriz resultante siempre la denomino matriz booleana. Si yo multiplico una matriz booleana, fíjate, si yo multiplico a una matriz booleana por el valor de 1, básicamente obtengo para cada valor de verdadero un valor de 1 y para cada valor de falso un valor de 0. Es decir, convierto en una matriz unitaria cada uno de los valores booleanos existentes. Cada valor de verdadero me devuelve un 1 y cada valor de falso, un falso en Excel es un 0. Entonces me devuelve un 0 de esa matriz lógica o booleana. ¿Qué sucede si yo vengo y utilizo aquí a la función suma producto? Mira, llamo a la función suma producto que prácticamente suma el valor de una matriz de valores haciendo primero el producto entre diferentes matrices, pero al no existir un elemento de matriz 2 dentro de la función suma producto,
lo que hace esta función es empaquetar esa matriz en una suma y me devuelve el resultado. Fíjate, me tiene que devolver el valor de 6 porque hay 6 elementos diferentes a vacío, en lo cual todos devuelven verdadero. Aprecia muy bien que si yo vengo acá, mira, y evalúo la función suma producto, lo que hago es obtener como resultado el valor de 6. ¿Listo? Entonces, si yo vengo y le digo, tome ese valor de 6 y páselo dentro de la función índice en el argumento número de fila y extráigase la sexta fila, pues me devuelve en primera instancia la referencia C7. Mira, entonces yo vengo y evalúo aquí a la función índice y él interpreta el valor de la referencia C7 con el valor de Jorge y me devuelve el retorno de la celda, es decir, el retorno de la celda C7. Pero lo primero que devuelve es una referencia. Si yo lo mezclo con una referencia de partida y voy de C2 a C7, pues prácticamente creo un rango dinámico mediante el cual yo puedo crear un nombre y luego tirárselo a un montón de listas con reducción de ítems o a un montón de listas que van a tener reducción de ítems. Aprecia muy bien lo que voy a hacer, mira, vengo acá y voy a colocar un espacio para que esto no se evalúe y luego la copio en el portapapeles hasta un momentico antes del igual o hasta un pasito después para omitir el vacío hasta después del igual. Vengo y copio con control C, listo, y evalúo acá con enter y le voy a colocar, bueno, le dejo ese color azul para que lo tome y vengo aquí, mira, a fórmulas, administrador de nombres y le digo nuevo nombre y le coloco por ejemplo mi lista, mira, y le pego la fórmula. Vengo acá, le pego la fórmula con control B, le doy clic en el comando aceptar, luego clic en el comando cerrar y vengo y selecciono todos los ítems. Vengo a la pestaña datos, herramientas de datos, validación de datos y luego vengo y le digo genéreme una lista que tenga el nombre, mi lista que acabo de crear, le doy clic en aceptar y fíjate que ahora tengo un montón de elementos dentro de una lista desplegable. ¿Qué sucede si yo aquí selecciono por ejemplo a Jorge o selecciono a Sergio? Mira, Sergio, quiero buscar a Sergio, aquí ya se eliminó y me devolvió un vacío. Vengo acá y quiero seleccionar a Sergio nuevamente, fíjate, no está. Entonces básicamente ahí lo que creamos es un elemento con reducción de ítems en donde yo me obligo en los siguientes elementos de lista desplegable a seleccionar elementos que no han sido seleccionados de la lista original. Fíjate, selecciono a Diana, luego puedo seleccionar a Jorge, vengo y selecciono a Andrés y mira cómo se van reduciendo. De tal manera que cuando llegue al último, fíjate, no hay un ítem disponible. Simplemente no me deja seleccionarlo, tengo que venir a eliminar elementos y por ejemplo puedo intercambiar aquí a Andrés por Jorge y creo una lista desplegable en toda regla, en una versión de Excel tradicional mediante el uso de estas tres fórmulas. Obviamente requiere de un esfuerzo para poder interpretar cada una de estas fórmulas porque con una versión de Excel con Office 365 es mucho más rápido y mucho más factible hacerlo. Mediante el uso de la función filtrar, mediante el uso de la función contar puntos y punto conjunto y pare de contar. Pero también se puede hacer una versión de Excel tradicional. Claro, mira, te lo acabo de demostrar. Te acabo de demostrar que mediante la compilación de estas funciones para conformar fórmulas, tú puedes hacer una lista con reducción de ítems o ítems descartables para que la implementes en el Excel que tú quieras, en el proyecto de Excel que tú quieras, utilizando obviamente estas columnas o obviamente estas columnas auxiliares y este conjunto de fórmulas de una manera bastante simple y sencilla. Bien amigos, me despido, mi nombre es Andrés Rojas Moncada, un gusto verlos nuevamente por acá y como siempre digo, parceros y parceras, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto, chao.